Señores concejales, también a funcionarios y público que nos acompañan en esta oportunidad, en nombre de Dios y de nuestra comuna, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria número 36 del Consejo Comunal de Portezuelo, de fecha 14 de noviembre del año 2024. Primero tendrás que desbloquear tu iPhone. Como primer punto de la tabla, vamos a solicitar la aprobación de actas de sesiones anteriores extraordinarias. En este caso, la número 34 de fecha 30 de septiembre y el acta número extraordinaria número 35 de fecha 4 de octubre. Solicito de aprobación entonces el acta número 34 de fecha 30 de septiembre. Concejal señor Ramírez. ¿Se aprueba, presidente? Concejal señor Ibáñez. ¿Se aprueba, señor presidente? Concejal señor Sepúlveda. Apruebo, presidente. Concejal señor Iturra. Apruebo, presidente. Y el acta de la sesión extraordinaria número 35, la cual fue realizada el día 4 de octubre del 2024. Concejal señor Ramírez. ¿Se aprueba, presidente? Concejal señor Ibáñez. ¿Se aprueba, señor presidente? Concejal señor Sepúlveda. Apruebo, presidente. Concejal señor Iturra. Apruebo, presidente. Muy bien, ambas entonces acta de sesión extraordinarias aprobadas por unanimidad. Como segundo punto de la tabla, vamos a someter a consideración del Consejo Municipal la aprobación del PADEM año 2025. Está acá don Rodrigo Martino, ¿no es cierto?, nuestro jefe de DAEM, y bueno, se le hizo llegar un detalle de ingresos también, eso debe ser actualizado. Quiere, digamos, informar de esto con más detalle. Bien, buenas tardes, señor presidente, señores concejales. Efectivamente, lo que contiene en su escritorio, primero es el resumen de la parte presupuestaria asociada a la proyección tanto de ingresos como de gastos para el año 2025. Ya a sus correos electrónicos de manera digital se compartió la versión completa del PADEM año 2025, que es bastante extensa, de manera de reflejar lo mejor posible el contexto y la realidad del sistema de educación municipal de Portezuelo en que hoy estamos y que proyectamos para el año 2025. En términos muy concretos, ya dado que la versión original no contemplaba lo asociado a presupuestos, quisimos presentar un PADEM, esta vez 2025, conscientes primero de que es un PADEM que lo está presentando la actual administración y lo va a ejecutar la administración entrante a contar del 6 de diciembre. Por lo tanto, lo que hace este instrumento es reconocer algunos déficits, pero por otro lado también dar la plena libertad a la administración entrante para que sienta que efectivamente hay posibilidades sobre las cuales se puede actuar para mejorar o hacer lo más solventable posible el sistema de administración municipal asociado a educación del año 2025. En términos muy concretos, si nos vamos a los números, ¿ya? El presupuesto actualizado contempla una proyección de ingresos de 3.863 millones y fracción para el año 2025. Si nos vamos a la otra sección de lo que dice relación con gastos, para el año 2025 hemos querido actuar de la siguiente manera: sacar una foto a la realidad de lo que hoy tenemos en dotación en el sistema de educación municipal a agosto del presente año, con la proyección de gastos que hoy tiene el sistema de educación, con la dotación que hoy tiene el sistema de educación municipal. El costo reajustado para el año 2025 ascendería a los 4.070 pesos y fracción. Ya 4.000 millones 070. 4.070 millones. ¿Eso qué implicaría? Que efectivamente cuando uno compara la proyección de ingresos versus la proyección de gastos, efectivamente el sistema estaría reflejando un déficit cercano o superior a los 200 millones de pesos para costear lo que hoy tenemos y sin hacer ninguna alteración a la dotación tanto de profesionales docentes como asistentes de la educación. Entiéndase por esto estatuto docente y código del trabajo. Pero hacemos las siguientes observaciones. Primero, para entender bien y explicar cómo está realizado el esquema. La valorización de la proyección de ingresos ha sido realizado según la matrícula que está proyectada por las unidades educativas a agosto del presente año. Proyección de matrícula que
generalmente varía entre lo que se proyectó en agosto a lo que efectivamente se concreta en diciembre cuando se lleva a cabo el proceso de matrícula, y es más, a lo que efectivamente partimos el año escolar en marzo del año siguiente. Las estadísticas así lo dicen, que efectivamente las mayores variaciones, es decir, el porcentaje de vacaciones incide importante en el factor del aumento de matrícula. Por lo tanto, recién en marzo vamos a poder tener certeza de cuánto es la matrícula real con la cual vamos a estar trabajando para el año 2025. Siendo este elemento, pusimos ahí, junto al porcentaje de asistencia, un factor esencial respecto a los ingresos percibidos. La valorización de estos 3.863 millones de pesos está entonces realizada en torno a la proyección que hicieron en agosto del presente año los colegios respecto a la posible matrícula con la cual estarían iniciando el año escolar 2025, y con una proyección de matrícula y de asistencia a lo que tenemos hoy. La proyección de asistencia a este año, a agosto, oscila alrededor del 87%. ¿Ya? Cosa que hay un desafío importante en las unidades educativas, sobre todo en el liceo, que es aumentar el porcentaje de asistencia. Esa disminución, estadísticamente, si uno compara, por ejemplo, en términos porcentuales, cuánto disminuyó la subvención cuando nos pagaban subvención base en términos de pandemia versus lo que estamos percibiendo ahora, mensualmente se ha dejado de percibir alrededor de 10 millones de pesos. Es decir, si lográramos subir de los 87% de asistencia a un 95 o 97, que era lo que percibíamos en tiempos de pandemia, efectivamente esto significa 10 millones de pesos más mensual. Si eso usted lo multiplica solo por 10, son automáticamente 100 millones de pesos más. Entonces ahí ya hay una herramienta importante que es potenciar la asistencia, porque efectivamente no basta solo con tener alumnos matriculados, sino es importante alumnos matriculados pero que asistan al establecimiento educacional. Primera variable que puede incidir entonces importante en el aumento de estos 3.863 millones de pesos, para no pensar en el escenario más catastrófico. Segundo, la proyección de ingresos contempla el aporte municipal, de lo que hoy hemos querido conversar de la misma manera como tienen el presupuesto o el preliminar del presupuesto, que a lo mejor de ahí van a ver efectivamente en la sesión de comisión de presupuesto, de manera de conversar en la misma línea. Primero reconocemos un déficit, pero aún reconociendo el déficit, conversamos en que el presupuesto municipal hoy contempla 293 millones de aporte para educación, y educación en lo que está acá, si ustedes se dan cuenta, la cuenta de ingresos respecto a la 115.05.03.001, lo que recibe de los servicios incorporados, es decir, a educación desde la municipalidad, dice lo mismo que dice el presupuesto municipal. Por lo tanto, cualquier aumento creemos que va a ser muy bienvenido. ¿Ya? Cualquier aumento que nos puedan realizar en ese escenario. Segundo, la cuenta 115.08.01 contempla una proyección de ingresos de 300 millones de pesos. ¿Cuál es esta cuenta? Es la cuenta asociada a recuperación de licencias médicas. Este año, en lo que va corrido del año 2024, hemos recibido sobre 320 millones de pesos en reembolsos de licencias médicas. Eso es harto. Es mucha plata, ¿ya? ¿Cómo logra el sistema, entre comillas, poder sobrevivir con estos déficits? Evidentemente, no todas las licencias médicas se reemplazan. Es la única forma. Inclusive hay mucha licencia que no se percibe la recuperación respecto al 100% de lo que significa el costo o el pago de esa licencia médica. Entonces, el factor licencia médica nos ayuda a paliar, en cierta manera, el déficit que genera el sistema de educación municipal. Si ustedes se dan cuenta, 300 millones de pesos es harto en recuperación de licencias médicas. Eso también podría variar. Está calculado sobre la base de la proyección de lo que hoy tenemos. Cuarto punto, la proyección de ingresos, y este es otro elemento muy importante a considerar porque podría contribuir notoriamente a disminuir ese déficit de 200
millones y fracción, porque la proyección de ingresos de estos 3.863 millones calculados no contemplan la valorización de subvención correspondiente al segundo y tercero medio de la Escuela Lomas de Chudal 2025. Porque no olvide usted que todavía a la fecha tenemos un tema ahí sin regularizar del reconocimiento oficial que no tenemos respecto al segundo medio 2024 de Chudal, que a la fecha nos está generando un déficit cercano a los 50 millones de pesos en lo que llevamos acumulado de este año. Entonces, el desafío es idealmente partir el año escolar 2025 con un segundo medio reconocido y un tercero medio reconocido. Eso automáticamente significaría cercano a los 80 millones de pesos más producto de la subvención asociada a esos cursos. ¿Ya? Entonces ahí hay otra variable importante que hay que poner mucho ojo a trabajar para hacer todos los esfuerzos posibles por lograr ese reconocimiento oficial que hoy está en la Seremi de Educación. Nos vamos entonces a la proyección de gastos que está calculado sobre, vuelvo a decir, la fotografía del momento a finales de agosto del presente año. Se ha realizado sobre la base de dotación de recursos humanos existente en agosto, aplicando solo reajuste a la base de remuneraciones sin aumentar dotación de recursos humanos. Ya, para conocimiento de ustedes, el PADEM bajo ninguna circunstancia contempla aumento de la dotación total, solo pequeños ajustes entre una u otro establecimiento educacional. Por ejemplo, en la escuela de Huacalemo habíamos dejado 1 o 2 años en receso una solicitud que, amparada en la ley de la profesora Angélica Aguilera, que dado la ley contempla el Estatuto 19070, cumplido cierta cantidad de años de servicio, puede apelar a una rebaja horaria en las horas aula que ella ejerce. Entonces eso va a implicar alrededor de 7 horas de aumento en la escuela de Huacalemo. Los gastos de personal para el sistema de educación municipal representan cerca del 86%. Entonces el desafío está siempre en que esa es nuestra principal arma de cómo poder, si queremos el día de mañana hacer ajustes, bajar costos, hay que entrar necesariamente a escudriñar la composición de la estructura de dotación, tanto docente como códigos del trabajo. El costo del servicio educativo, manteniendo como base, arrojaría entonces hasta la fecha 206 millones de déficit en la proyección ingresos versus gastos. El presente instrumento, dice, se ha diseñado de manera consciente del cambio en la administración comunal 24-28, brindando herramientas y posibilidades de ajuste de la dotación de recursos humanos como forma de descomprimir el déficit financiero proyectado junto con brindar opciones administrativas de apoyo a la gestión 2025-2026. Primero, el PADEM contempla la libertad que dependerá de la administración, ¿verdad?, que va a asumir a contar del 6 de diciembre, para hacer todos los ajustes posibles que así están contemplados respecto a la dotación de manera de optimizar la sustentabilidad financiera. También el PADEM se ha abierto a la posibilidad de suscribir convenios de transición que lo firma el sostenedor, el alcalde del momento, con la Dirección de Educación Pública. ¿Qué permitiría un convenio de transición? Utilizar, por ejemplo, fondos FAEP para cubrir este déficit y en octubre de cada año postular a fondos adicionales. Esto significa si por Tesuelo aumenta el déficit o no logramos aumentar los ingresos percibidos, etcétera, podríamos, y nos vemos en situaciones muy complejas para enfrentar el 2025, podríamos eventualmente suscribir un convenio, así está contemplado en el PADEM, un convenio de transición con la Dirección de Educación Pública, de manera de estar postulando a fondos adicionales en octubre del próximo año. Sí, serían ya para el ejercicio presupuestario del año 2026. Pero ahí hay otra herramienta administrativa que lo hemos conversado tanto con la administración saliente como con la administración entrante, de manera de poner sobre la mesa esa posibilidad. No como algo que está contemplado y debe ejecutarse, sino como algo que está contemplado y surge como posibilidad a la mejora administrativa. No olviden ustedes que también el PADEM se hace cargo de esta reorganización de recursos humanos, porque hay 2 concursos de alta dirección pública que van a afectar la dotación de una u otra manera, directores de alta dirección pública en Chudal y Liceo, sin olvidar que un director por alta dirección pública, la ley le otorga ciertas facultades de proponer equipos directivos, de proponer equipos técnicos pedagógicos.
Entonces, en esa manera también el PADEM debe abrirse a que probablemente, una vez instalados esos directores, va a existir la posibilidad de conversar con el sostenedor del momento para ver cuál es la propuesta, no sé, 2025 o 2026, respecto a cómo visualiza su planta directiva o su planta técnico-pedagógica. Es decir, en ningún momento el PADEM amarra situaciones sin que después podamos decir, no, estamos amarrados a esto y lamentablemente hay que vivir de esa manera todo el 2025 y recién el 2026 podríamos intencionar. Todo lo contrario, abre todas esas posibilidades. Desafío de regularizar efectivamente lo que les comentaba adelante, el segundo y tercero medio para la Escuela Lomas de Chudal. Y para clarificar también uno podría decir, efectivamente el PADEM nos dice que no hay aumento de dotación, pero me está aumentando un curso que es tercero medio. Hemos sido lo más cautelosos posible para que ese aumento en tercero medio en Lomas de Chudal, que es un curso nuevo, no genere aumento de dotación en Chudal. ¿Cómo así? Combinando un curso de enseñanza básica. Es decir, vamos a aumentar un curso en media, 38 o 42 horas más, pero combinamos un curso en básica, entonces una cosa suple la otra. Eso trae un pequeño efecto en la dotación docente, porque podrían haber docentes de educación básica que podrían ver perjudicado la reducción horaria versus los docentes de educación media que podrían ver beneficiado con el aumento de esta dotación. De esa manera se ha estructurado entonces el PADEM, entendiendo que esto es una propuesta. No olviden que todavía está en el Congreso la discusión del proyecto de ley de presupuesto 2025, entonces eso también puede variar, puede traer novedades, en donde ojalá pudiéramos incrementar de una manera importante los ingresos para hacer lo menor posible este déficit en el sistema de educación municipal. El PADEM, si bien aquí no está reflejado en lo que hemos imprimido, también refleja, y para conocimiento de ustedes, dos necesidades que son esenciales hoy para el sistema de educación. Primero, el regularizar un proyecto que está diseñado por la Unidad de Infraestructura del DAEM de 5 millones y tanto, que significa regularizar el sistema eléctrico de Salacuna Pulgarcito, que hoy está sin fuente de financiamiento, que ojalá pudiéramos identificar en algún momento próximo de aquí al inicio del año escolar alguna alternativa, y un proyecto que ese es un poco más costoso, pero que de eso depende el tercero medio, que está valorizado externalizándolo en cerca de 33 millones de pesos, que es la construcción de los nuevos baños de Chudal con las respectivas fosas, entendiendo que el sistema actual de fosas en Chudal ya es un sistema colapsado, es decir, no nos da para aumentar capacidad. Esos son dos desafíos muy importantes que habría que identificar probables fuentes de financiamiento en lo que hoy tenemos. Y se abre un tercer problema que nos ha comenzado a arrojar, que es el sistema eléctrico en Chudal, porque efectivamente, según un análisis que hizo la compañía y un eléctrico que nos visitó el establecimiento, producto del aumento de capacidad hay más consumo y ya cada vez son más frecuentes las bajas de energía o los cortes, la interrupción del suministro eléctrico. Entonces va a haber que entrar quizás a identificar y valorizar ahí un probable aumento de potencia para el sistema eléctrico de la Escuela Lomas de Chudal. No olviden, y con esto termino, que hay un sistema eléctrico de hace bastante años que sale desde la multicancha, que cruza de manera subterránea hasta llegar al establecimiento, y lo ideal es bajar con un empalme directo porque se detectó que hay una probable fuga de electricidad en ese cruzar la multicancha y en el contacto con tierra respectivamente. Entonces, esos son tres adicionales desafíos importantes asociados a infraestructura u obras del sistema de educación. Concejal, señor Sepúlveda. Gracias, presidente. Me parece catastrófico lo que usted acaba de exponer en cuanto a recursos, porque entre ingresos y gastos hay un déficit de 206 millones de pesos. Y usted es contador, auditor, y usted sabe que en materias de presupuesto se debe mantener esta regla mínima que es del equilibrio presupuestario. Entonces, toda la argumentación que usted nos da sobre probables ingresos que van a entrar el próximo año son expectativas de mayores ingresos y por lo tanto no se atiene a una realidad que es la que hoy día se nos presenta acá. O sea, yo no podría aprobar un presupuesto en estas condiciones. O sea, el presupuesto tiene que sí o sí quedar equilibrado y no está equilibrado. Y aquí hay dos maneras, a mi juicio, de hacer eso.
Uno es bajar algunas cuentas de gastos para mantenerlo, porque en general los presupuestos son proyecciones de ingresos y gastos, y por lo tanto bajar algunas partidas para llegar a esta regla de ingresos y gastos sin perjuicio de que el próximo año, ya sabemos, la nueva administración puede verse con mayores ingresos en otras áreas, pero hoy día la realidad es esa. Y la otra vía es que el municipio tenga que derechamente no aportar los 293 millones, sino que tenga que aportar 100 millones más en el presupuesto y sin perjuicio de bajar. Pero aquí no se está cumpliendo esa regla básica. O sea, toda la argumentación de los dineros que pueden echar por el segundo y tercero, considere que viene un reajuste del sector público que se está negociando, lo cual evidentemente va a sobrecargar este presupuesto y yo lo veo, para ser un presupuesto de transición, que hay que operar con los principios básicos en esta materia. O sea, no puede haber este déficit de 206 millones porque el presupuesto ya está equilibrado. Yo estaba viendo, por ejemplo, que las cuentas que no se pueden tocar, entre comillas, porque obviamente yo me imagino que se hará después un estudio bastante más acabado de la dotación que se lleva el 86% del presupuesto son gastos personal. Entonces, sin perjuicio de que se puedan analizar el tema de las contrataciones, aquí hay una cuenta que, arriendo, por ejemplo, que tiene 193 millones 643. Esa cuenta no va a partirse, no se van a gastar los 193 millones de inmediatamente. No se van a gastar, lo proyecta con los 193. Pero lo que voy, que si algo aprendí de mi primera jefa de finanzas que tuve, y que también fue jefa suya, la señora Carmen Cáceres, es que había que mantener en todo momento el equilibrio en el presupuesto. Entonces, por lo tanto, hay algunas cuentas que no se van a ocupar de inmediato, pero hay que equilibrarlo con los ingresos. Y estos 206 millones tienen que ser absorbidos, ya sea, pienso que el municipio no va a estar dispuesto, no sé, el alcalde, a poner 100 millones más, sino que le va a decir, ¿sabe qué? Reajuste su presupuesto con lo que tiene, parta con algunas cuentas abriéndolas y el próximo año evidentemente se podrá suplementar. Pero es un déficit no menor de 206. Estábamos hablando antes que comenzara el consejo de que hay comunas cercanas a la nuestra, Ningüe, donde el otro día conversando con el alcalde me decía que aportaban 496 millones del presupuesto municipal a educación. Ranquil anda por una situación similar, que son comunas muy parecidas en cuanto a población, pero así como está el presupuesto, es muy preocupante. Entiendo toda su argumentación, pero uno tiene que atenerse responsablemente a los hechos concretos. Y los ingresos que están son hoy día 206 millones menos de los gastos que sí están cubiertos en su totalidad. Yo creo que ahí va a haber que, no sé, hacer una modificación en el sentido, salvo que el alcalde quiera proponer un aumento del aporte municipal de los 293 a 493, y lo creo bastante difícil porque el presupuesto municipal que hemos estado viendo, después vamos a escuchar a la Comisión de Presupuesto, pero hemos estado también analizando, no se ve muy holgado el presupuesto del próximo año tampoco en materia municipal. Entonces, además que, a diferencia del municipio, usted tiene una dotación bastante importante y la modalidad de contrataciones es distinta también en el área de educación respecto de si se trata de docentes, asistentes o código del trabajo. Entonces, eso también le va a tener que, en algún momento de la próxima administración, hacer los análisis correspondientes, porque las cifras son frías y después, entre paréntesis, nos cambiaron Contralora. Hay nuevo Contralor General Regional, don Mario Quesada lo mandaron premiado a Los Lagos. Y nombraron un nuevo Contralor acá. Entonces, pero eso me preocupa, alcalde, realmente, de que estos 206 millones, no sé cómo se van a equilibrar. Vuelvo a decir, entendiendo todas sus proyecciones que hace, pero un presupuesto no se puede construir en base a ingresos probables. Se construye en base a los ingresos que usted ha justificado. Incluso dice, en la matrícula estimamos que puede haber un importante, qué bueno,
pero eso se va a ver si es que efectivamente los niños vienen. Si no vienen, esa estimación no va a surtir efecto. Pero preocupante, lo primero que puedo decir. Señor presidente, a ver, no sé si no me expliqué bien o no me entendió. Primero, lo que hace este instrumento consciente del cambio de administración es poner sobre la base, esta es la realidad. Si usted leyó el PADEN en concreto, el PADEN en sí, que dado el tiempo, bueno, lamentablemente no tuvimos el tiempo como para haber sesionado en la comisión y haber realizado y ustedes haber escuchado las propuestas de cada uno de los directores de establecimientos educacionales, que era el deseo inicial, ¿verdad?, de esta comisión o de este consejo. Para que efectivamente, porque yo parto de la base cuando uno conversa con los directores, a ver, el otro día algún concejal me preguntaba, ¿hay sobredotación en Portezuelo? Y yo le pregunto lo mismo a los directores, ¿hay sobredotación? Y ninguno responde que hay sobredotación. A todos nuestros directores les faltan hoy profesionales al interior de los establecimientos educacionales, ¿ya? Distinto es a comenzar a analizar si efectivamente la dotación existente se financia o no versus los ingresos percibidos, ¿ya? Pero el concepto de sobredotación. Primera situación. Segunda situación. Yo no lo veo tan crítico como lo ve usted y por eso no sé si no me entendió bien o no me supe explicar. El PADEN lo que hace primero es tomar la realidad de lo que hoy tenemos. Piense usted que nosotros no podríamos pensar, es imposible pensar en un 2025 estar funcionando con 2 cursos sin percibir subvención. Eso no se da en ninguna parte. Por lo tanto, la subvención sí o sí tiene que llegar. Eso se traduce en más de 90 millones de pesos al año, sin considerar lo que debiera llegarnos cuando apelemos a lo que no se ha percibido para el presente año. Ya tenemos 90 millones. ¿Por qué no lo coloca como ingreso entonces? Porque quiero reflejar la realidad lo más cercana a lo que hoy tenemos, concejal. Por eso, porque estamos diciendo. Y segundo, respecto a los gastos, cuando usted abre el PADEN, ¿ya?, y revisa el PADEN, como está estructurada la dotación, hemos sido lo suficientemente responsables para bajar, y ni siquiera decir bajar, decir este es el costo, esta es la matrícula, es la dotación que hoy tiene cada colegio. Esto es lo que podríamos bajar. Esa baja no está considerada porque no queremos tampoco aquí ser alarmista y decir, efectivamente entonces la administración que va a entrar va a llegar con una carga importante que va a tener que echar prácticamente 3 o 4 profesores. No, pero el PADEN, si usted lo ve en detalle, refleja y contempla en dotación docente una disminución de dotación. Ahí, lo importante es que conversando con la administración habrá que definir, ¿se concreta eso? ¿No se concreta? ¿Cómo evoluciona la proyección de gastos? Porque efectivamente creemos que tiene que ser responsable de nuestra parte y yo entiendo totalmente su lógica. Un presupuesto tiene que estar cuadrado, ¿ya? Pero yo tengo que también abrir este instrumento consciente de que hay una administración entrante para darle posibilidades y que no sea esta administración la que deje amarradas situaciones, sino que evidentemente esta es la situación que vamos a enfrentar. Con un segundo y tercero medio, automáticamente significan 80 millones de pesos más al presupuesto. Y si a eso le agregamos, si se concreta este ajuste de dotación, ya está valorizado cercano a los 80 millones adicionales solamente por ajuste de dotación profesional. 8 más 8 ya son 160. La brecha disminuye considerablemente. Perdón, y si se aplica esa misma lógica, usted en recuperación de licencias colocó una proyección de 300 millones. Ahí sí usted hace una proyección y un cálculo en base a lo que hoy día se recupera. Sí, exacto. Entonces, si existe esa convicción que usted la expone de manera tan clara de que se va a tener que recibir por segundo y tercero, yo lo habría colocado entonces como ingreso proyectado. Porque, claro, si este presupuesto tiene que pagarse, más lo que usted acaba de señalar, estos 160 millones, ya distinto hablar de 160 millones y hacer unos ajustes de 60 millones que de 206 millones. Entonces, yo habría en ese sentido, ahora, yo no sé, porque no tengo mayor información, no he estado muy conectado, si ha habido una comunicación, usted dice, hemos conversado con la administración entrante
Yo no sé si en este tema de educación ha habido esta conversación, yo no lo desconozco, no lo sabía. Pero mi preocupación era de que obviamente mantener esta regla, y si usted lo ha explicado, yo habría dicho efectivamente, y si no se hubiese producido, y si no se produce, me da la posibilidad de hacer en su momento el ajuste. Si el otro año ya, el segundo, tercero, recuerde que cuánto se ha demorado para que el segundo medio fuera reconocido. No sé si está oficialmente reconocido ya a esta altura. Imagínense, estamos en el mes de noviembre, estamos terminando el año escolar en un mes más y no se ha reconocido. Entonces, ahí va un poco mi aprehensión de que yo habría colocado como un ingreso proyectado porque usted bien lo fundamentó. Sería impresentable que no se pagara ni el segundo ni el tercero del próximo año y los otros dineros que usted ha señalado recientemente. Eso. Sí, bueno, efectivamente para hacernos cargo y reflejar sobre la situación de lo que hoy tenemos, pero comparto, en ese caso podríamos efectivamente valorizar cuánto es lo que percibe, cuánto significa el aumento solamente por ese incremento basal asociado a la subvención de un segundo medio 2025 y de un tercero medio 2025 en Lomas de Chudal. Entonces, la brecha comienza a disminuir considerablemente, porque si uno mira, y lo entiendo también, un déficit de 200 y tantos millones de pesos con una municipalidad efectivamente restringida, donde para todos es conocido que cada peso importa, no es tan fácil decir ya aportemos 50 millones más, y más cuando estamos diciendo sobre la base que hay proyectos que de una u otra manera a lo mejor va a haber que identificar quizás alguna fuente de financiamiento, porque también inciden en parte de estos procesos, ya sobre todo asociados a reconocimientos oficiales. La disminución de dotación, por ejemplo, está asociada a las combinaciones de cursos en San Francisco. Ya San Francisco es una situación preocupante, con 19 o 20 alumnos actualmente y con una proyección de 13 o 14 alumnos para el próximo año. Es decir, 7 alumnos menos, es un curso de educación rural y es una cantidad importante de millones automáticamente. Eso tiene un costo, claro, porque efectivamente no es la mejor estrategia combinar curso 1, primero a sexto básico, curso 2, séptimo y octavo. Y la directora, conversando con ella, me decía, en el mejor de los casos vamos a llegar a 14, porque a lo mejor cuando el apoderado vea la realidad de que significa curso 1, primero a sexto, voy a correr el riesgo de que más se vayan. No ponga transporte. ¿Cómo le digo a un apoderado hoy? No hay transporte para San Francisco para asegurar que todos se queden. No es estrategia. ¿Ya? De una u otra manera, San Francisco, según la estadística y la proyección de la directora, es uno de los colegios más afectados por el factor transporte escolar, porque hay un porcentaje importante de alumnos que, pudiendo estar en San Francisco, están en otro colegio, ya sea particular subvencionado o ya sea del sistema de educación municipal. Membrillar también es un caso crítico. Partimos con 5, estamos con 4, proyecta 3. Entonces son situaciones que no se financian bajo ninguna óptica. Y a eso sumémosle que lo ideal, no olviden ustedes que los DAEM no tienen financiamiento. El DAEM no recibe subvención, ni en absoluto. Y si un colegio no solamente está en raya, en números rojos, es decir que ese colegio está aportando 0 para la administración central. Entonces, son costos que es difícil, realmente es complejo el panorama de administrar y tomar decisiones de repente desde el punto de vista de cuánto puede afectar sobre todo a las educaciones, a los colegios rurales. Pero la administración central, que también propone el PADEN, si uno lo ve a detalle, hacer ajustes, por ejemplo, descomprimir sin aumentar horas bajo ninguna lógica, algunos cargos que están hoy en la subvención regular, pasarlos al 100% al 10% de administración DAEM, que es lo que permite para acompañamiento a las unidades educativas, sobre todo parte de las horas técnicos pedagógicas, por ejemplo, de manera de descomprimir, es decir, hay varias herramientas que hoy podemos utilizar para descomprimir y poder partir lo más aterrizado y con un déficit lo menor posible para el año 2025. Yo ya he dicho todo lo que tengo que decir, no sé si alguien va más. Concejal, señor Ramírez. Gracias, alcalde. Bueno, efectivamente, como bien dice el señor Martínez, hemos tenido algunas, o sea, no algunas, sino que un encuentro justamente proyectando un poco, más que proyectando, viendo algunas tomas de decisiones en base a lo que se viene, en base al PADEM,
Pero claramente es preocupante desde el punto de vista en cómo se plantea el déficit numérico, asociando también algunos recursos que pudiesen integrarse dentro del próximo año. Pero igual sería súper bueno tener un poco claridad cuál es la visión suya como encargado del sistema de educación municipal, una salida desde el punto de vista, paralelamente a los ingresos de primero y segundo medio de Chudal, pero para poder el delta que falta ahí también complementar. Y claramente la sobredotación tal vez no existente en la comunidad educativa, porque si se le pregunta a cada director, claramente siempre van a faltar horas, pero también en el sistema de educación municipal, en el DAEM en sí. Hay un análisis también del personal, las funciones son necesarias, se podría también considerar ahí, hay una proyección, una evaluación por parte suya. Sí, efectivamente, inclusive el PADEM, el apartado de dotación, la última parte refleja la estructura de la dotación DAEM, ¿ya? Que en algunos casos no solamente ha cambiado fuente de financiamiento, pero aún así yo creo que cuando estamos en tiempos de estrechez financiera no es lógico y bajo ninguna proporcionalidad solamente que un afectado sea el establecimiento educacional, que es nuestro fin mayor. Si el DAEM tiene que realizar algún ajuste, efectivamente tenemos algunas opciones de hacerlo. No es tanto el impacto, porque los sueldos en remuneraciones asociados al personal administrativo en educación, de aquellos que no vienen cubiertos con fuentes de financiamiento externo, subvención escolar preferencial, por ejemplo, son bajos. Pero de una u otra manera yo creo que si tenemos que enfrentar o enfrentamos un escenario de estrechez financiera, evidentemente siempre se pueden hacer ajustes, ¿ya? Y por eso es que hemos querido ser lo más razonable posible en primero poner la raya para la suma de decir aquí no estamos proyectando aumento de dotaciones, que sería aún más preocupante. ¿Ya? Otra situación compleja, por lo tanto, respondiendo sí, podemos hacer ahí ajustes, podemos hacer ahí reducciones si quisiéramos bajar un poco el costo. Y otro tema importante que es la baja, por ejemplo, en salas cunas. ¿Ya? Sala cuna, en algún momento tuvimos las salas cunas al máximo de capacidad. ¿Ya? Hoy tenemos, por ejemplo, un pulgarcito que llega al 56%. ¿Qué medida administrativa se podría tomar ahí? Bajar la capacidad máxima reconocida. Es decir, no sé, hoy tengo un pulgarcito, por ejemplo, con una capacidad máxima de 60 estudiantes. No me acuerdo el monto, está en el PADEM. Y tengo la mitad, o un poquitito más de la mitad. No es la misma subvención que recibiría con la misma cantidad de alumnos matriculados, pero por esa capacidad máxima reconocida, a bajar la capacidad máxima reconocida lo más cercana a lo que hoy tengo. Pero va a tener una implicancia adicional, que bajar la capacidad máxima reconocida tendría como efecto desvincular gente, porque eso es el coeficiente técnico, es decir, tengo menos alumnos como reconocidos, entonces la Junji me dice ya, el coeficiente técnico tanto de educadoras de párvulo como asistentes de párvulo que requiere para el funcionamiento es menor. Y ahí comenzamos en otro tema. ¿Ya? ¿De dónde sacamos, Lucas, eventualmente fondos, dineros para indemnizar? Porque no es tan simple como decir, ya sabe que reducción de personal, usted se va. Hay profesionales que llevan años de ejercicio, por lo tanto, ¿de dónde saco fondos suficientes para entrar a indemnizar? El ministerio me dice del FAE, pero usted ocupa FAE en remuneraciones y en transporte. Entonces es como dar vuelta en la misma rueda. Pero ahí también en sala cuna tenemos un déficit importante, sobre todo en pulgarcito, en donde la capacidad hoy, la ocupación oscila cerca del 50%, 52, 53% versus la capacidad máxima reconocida que hoy tenemos en este establecimiento. Es decir, la cantidad de alumnos matriculados en sala cuna ha tenido con una fuerte tendencia a la baja en los últimos años, ¿ya? Y tanto así que inclusive es preocupante cuando uno revisa también las estadísticas, porque debiéramos tratar de asegurar que todos los alumnos que egresan de sala cuna ocupen los cupos que tenemos en prekinder, ya sea en Chudal o en el liceo, pero no se da, porque evidentemente la familia es libre de optar por otro sistema de educación. Entonces, el liceo teniendo 27, por ejemplo, de capacidad en educación parvularia, hemos llegado en los últimos años a 20, a 21 estudiantes, es decir, tampoco llegamos a ocupar el máximo de estudiantes que pudieran egresar de las salas cunas.
Entonces ahí también hay un desafío comunal de cómo potenciamos ese tema, cómo potenciamos la educación parvularia. Y otro tema adicional, pues educación parvularia. Lo crítico, si la asistencia es baja en prekinder, en kinder, imagínense cómo es la asistencia en sala cuna en los meses de junio, julio, agosto. Días en que de asistencia tengo 3 lactantes en sala cuna. Y usted entenderá la subvención que percibimos ahí, ¿ya? Generalmente la estadística tiende a decir que sala cuna y primer ciclo de enseñanza básica son los más afectados por el factor asistencia escolar, los más chiquititos, generalmente en épocas invernales. Entonces, ese es otro factor incidente en que es difícil potenciarlo, porque evidentemente los papás en épocas de julio, agosto pretenden o optan por mejor dejar a sus hijos en la casa para evitar exponerlos a contagios. Entonces, tenemos herramientas. Podemos ajustar, efectivamente, podemos ajustar, pero queremos ser conscientes también que no queremos imponer situaciones, sino conscientes de que hay una administración entrante en donde tendremos que conversar. Estas son todas las posibilidades que tenemos por donde abordamos, ¿ya? Para conversar. Y el PADEM se abre de eso. No olvide que en algún momento cuando quisimos hacer algunos ajustes, Contraloría nos observó que el ajuste no era que estuviera mal hecho, sino que no correspondía porque el PADEM no lo había contemplado. Hoy el PADEM se abre a todas esas posibilidades de manera que no nos quedamos atados de manos frente a qué alternativas buscar para ir en solución de estos déficits que en algún momento genera el sistema de educación municipal. Concejal, señor Ibáñez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, todos somos muy conscientes de la situación de la educación pública en el país. Por eso es que se trabajó en la ley 21.040, que avance hacia el proceso de desmunicipalización de la educación. Producto de que la educación está en un grave problema de financiamiento. Y no es una cosa que pasen por tesuelo, sino que esto ya se venía viendo hace años. Estaba leyendo algunas estadísticas y esto se comenzó a hablar allá por el año 2000, 2006, cuando se vio que la educación pública estaba disminuyendo anualmente cerca de un 13% anualmente su matrícula, producto de que el sistema iba entregando los mismos recursos a la educación particular subvencionada que la que entregaba al sistema público. Y es por eso que en el año 2018 se comenzó con el proceso de municipalización en Chile, el cual pretendía terminar, creo, el año 2026-2027, era un periodo cercano a los 9-10 años, el que se ha ido atrasando con el tiempo, pero que tiene como objetivo que la educación se pueda financiar por el Estado. Eso es lo que promete este nuevo sistema de educación pública, porque se sabía que en algún momento no íbamos a tener las municipalidades la cantidad de recursos para seguir inyectando en educación. Yo veo que lo que nos entrega el señor Martínez, si bien tomó esto, hace lo que señala que tiene que existir el equilibrio en los presupuestos, soy plena conciencia de que eso tiene que ser así. Pero también al revisar el documento y al revisar el PADEM uno se da cuenta de que las proyecciones tienen cierta lógica. Como el mismo concejal lo señaló, es imposible pensar que no se van a generar las transferencias de recursos desde el segundo y tercero medio para el próximo año, lo que nos dejaría en un déficit que es mucho más llevadero en materia de educación. Creo que las sobredotaciones en algunos sistemas es un tema que nos agrava mucho en los sistemas educacionales. Incluso se ha criticado mucho en los sistemas alcaldicios, que se van generando sobredotaciones en los sistemas de educación municipal, que fue uno de los principales factores por lo que se decidió avanzar hacia la desmunicipalización. Pero creo que este PADEM que se nos entregó, que tuvimos todos la oportunidad de revisar, y lamento que no se haya podido revisar en comisión, es un PADEM que es bastante realista, que es bastante realista la situación en la que estamos. Y yo creo que lo que hace el señor Martínez es transparentar los recursos que sí o sí van a llegar el próximo año. Tal vez no están
expresados como algunos quisiera que estuviesen expresados, pero en el documento es muy claro en hablar de esos 206 millones de déficit, pero en su argumento también nos expresa claramente cómo se pretendía cómo se pretende cubrir parte de eso. Yo creo que es una situación lamentable lo que va a pasar en San Francisco. Hace varios años se venía intentando no llegar a la mixtura de cursos, a hacer cursos multigrado, pero lamentablemente la situación financiera ya no da para seguir permitiendo que existan cursos individuales. Es algo lamentable, pero es lo que está pasando. O sea, la proyección de alumnos para el próximo año es una proyección que es muy por debajo de lo que tenemos, es cerca de un 25% menos de lo que está actualmente en educación en el sector de San Francisco, y eso obviamente afecta el sistema financiero de educación municipal. Y esto también llevado a todo lo que son los atrasos en el traspaso de fondos de educación, a nivel central de educación, a educación municipal, pero esos son recursos que van a estar en su momento, que están contabilizados. Pero creo que el PADEM refleja, me pone muy contento el que existan las comunicaciones tanto con la administración saliente como con la administración entrante. Creo que esto es clave porque a Juan Carlos le va a tocar ingresar en un sistema de educación que está a 3 años, 4 años de comenzar un proceso de desmunicipalización, y que obviamente estamos viendo ya los últimos gritos de la educación municipal en Chile de que no se logra financiar. Yo creo que Portezuelo ha sido un sistema educacional que ha logrado resistir. El año pasado yo creo que todos fuimos testigos de lo que pasa en Chehuaco. Chehuaco tenía un déficit millonario y tiene un déficit millonario, el cual tuvo que ser intervenido por la Superintendencia de Educación Pública, su dirección, su departamento de educación municipal, producto de los sobresueldos, producto de las sobrecontrataciones que se realizaron. Y yo creo que acá estamos todavía en números que nos permiten generar una proyección adecuada, y obviamente a la administración entrante poder administrar de buena forma la educación, manteniendo la calidad hacia todos nuestros estudiantes de la comuna. Y entiendo lo que señalaba el concejal Sepúlveda, pero obviamente con los argumentos del señor Martínez, que son argumentos mucho más sentidos en el tema de que se va a ingresar recursos con respecto a cursos que no han llegado durante este año, pero que sí debiesen y deben llegar durante el próximo año. Eso sería mi intervención. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Concejal, señor Sepúlveda. Alcalde, bueno, nos hemos alargado más allá de que hacer una reunión corta, pero yo creo que en esta materia hay que ser muy cuidadoso. Me gustaría, si fuera posible, escuchar a nuestro director de control. O sea, si estas son las cifras, estamos ingresando en el fondo o una parte del PADEM, la parte presupuestaria, con un déficit de 206 millones. 206 millones es el déficit que tiene el presupuesto del año 2025. Me gustaría saber, en tiempos normales, uno lo que hace, reitero, es bajar cuentas de gastos para cuadrar el presupuesto, y llegado el momento se suplementa en la medida que van ingresando, pero yo no estaría en condiciones, lo digo muy personal, de aprobar el PADEM con un déficit de 206 millones. Tiene que bajarse cuentas que no se va a ocupar. Vuelvo a reiterar, en la cuenta de gastos hay muchos que no se gastan hasta mediados de año, y eso da tiempo para que la nueva administración también pueda hacer. Por eso me gustaría escuchar que el director de control, quien debe velar por la legalidad de los actos de la administración y asesorar al alcalde y al consejo respecto de las materias, si él cree que está ajustado a derecho este proyecto de presupuesto del Departamento de Educación con 206 millones en contra. No sé, sería Yo importante. quiero, agregar solamente 2 cosas. Si uno se va al PADEM como tal, la página 154, que hay otro elemento, por eso decía que están abiertas todas las posibilidades, que hay un elemento que no está valorizado.
La dotación actual a agosto del año 2024 de dotación docente son 3.042 horas. En tiempo de estrechez, aunque sea con el dolor en el corazón de nuestros establecimientos educacionales, el PADEM contempla 2.915 horas para el próximo año. Con eso sería el mínimo que podría funcionar. ¿Cuánto significa eso? 127 horas menos docente. ¿Cuánto significa eso? Alrededor de 3 profesores menos. Eso no está valorizado, porque creemos que es necesario conversarlo. Sería quizás irresponsable de nuestra parte amarrar términos laborales sin conversar con la administración entrante. Ahí hay una posibilidad que no está valorizada. Son 127 horas menos haciéndonos cargo de este concepto de dotación no cubierta. Y en el caso de la dotación de asistentes hay ya proyectadas 62 horas menos. ¿Ya? Algunos, sobre todo, a los déficits que arroja, por ejemplo, el programa de integración escolar. Entonces, conscientes de esa situación, nosotros podemos ajustar el presupuesto en ingresos proyectando los probables ingresos asociados al segundo y tercero medio y reajustar los presupuestos en gastos asociados a esta probable disminución de dotación, 130 horas y fracción docentes, 40 y tantas horas o 60 y tantas horas asociadas a códigos del trabajo asistente de la educación. Eso va a implicar automáticamente una baja también en la planilla de gastos. ¿Por qué no quisimos alterar la planilla de arriendos? Porque en eso está un costo no menor que de una u otra manera también arroja déficit. Arriendos está ahí cargada la cuenta de transporte escolar, que es la que absorbe prácticamente el 80 o 90% de lo que está ahí cargado. ¿Ya? El transporte escolar que para qué tema estaría decir, por ejemplo, todavía no sabemos cómo vamos a pagar noviembre y diciembre porque el GORE ahora nos ha comentado que probablemente el aporte que se iba a hacer va a llegar en enero del próximo año. Y ahí quedamos nuevamente en el limbo, en que no sé cómo vamos a lograr pagar transporte escolar a los meses de noviembre y diciembre. Supuestamente este año se hizo con las municipalidades porque iba a ser más rápido. La experiencia con la Asociación del Municipio Valle del Itata 2023 no fue muy expedita. Este año igual estamos lentos, entonces eso nos dificulta. ¿Ya? Pero estamos abiertos a esa situación, a ajustar nuestro presupuesto, a reflejar los ingresos, a reflejar esos gastos, cómo bajarían si se concreta esta disminución en la reducción horaria. Sí. No sé si don Luis iba a intervenir de nuevo. Antes que todo, muy buenas tardes, señor presidente, señor concejales. Bueno, hoy día es un chapón de disyuntiva. Ya el señor Martínez ha dicho que es posible que quizás reacomoden el presupuesto, toda vez que todos hemos sido testigos este año que hemos tenido inconvenientes en educación. Ya se tuvo que aprobar hace un par de meses una modificación presupuestaria de salud a educación por 60 millones de pesos. Y esto, hoy día el panorama no es tanto más auspicioso, entonces creo que previo a poder aprobar alguna partida de educación, ya el señor Martínez dijo que era posible que hicieran una readecuación de los montos a fin de reflejar un monto que sea más preciso y conciso para el próximo año y empezar a ajustar los montos porque ya estamos partiendo con déficit. Ya tenemos dineros que nos están llegando desde el Gobierno Central de Educación, entonces ya con eso ya partimos con menos dinero. Entonces el presupuesto tiene que ser aterrizado. No puede ser un presupuesto que puede hacer con el a lo mejor, quizás, o puede ser, sino que efectivamente, como bien dijo el señor concejal Sepúlveda, se debe hacer con cifras concretas que deben estar sobre la mesa. Entonces yo hoy día recojo el guante y creo que lo ideal sería que el señor Martínez pudiera reacomodar, como dijo, ver bien el ingreso y los gastos que tienen para presentar un proyecto, un presupuesto que sea acorde a la realidad. Es lo que yo puedo sugerir. Yo creo que en ese escenario lo más conveniente, no olviden que este es un presupuesto, educación generalmente el presupuesto definitivo lo presentamos en diciembre, es someter a consideración el componente técnico del PADEM como tal, a excepción del capítulo número 6, que es el de presupuesto. ¿Sí? ¿Ya? Porque no podríamos decir que PADEM es solamente presupuesto. Ya hay todo un trabajo atrás de política, de mejoramiento educativo, entonces se somete a consideración todo y ahí
cualquier buen aporte adicional a los 293 millones de pesos, créanme que va a ser muy bienvenido en lo que nos puedan inyectar. Y nosotros trabajamos en pos de actualizar ese presupuesto tanto en las proyecciones de ingresos como de gasto. Entonces se puede someter a consideración los capítulos, las partidas 1, a excepción de la última, que es la asociada a presupuesto, el capítulo 6. Concejal, señor Ramírez. Gracias, alcalde. Bueno, dada la situación y la explicación también del jefe de control y considerando que usted hasta el 6 de diciembre pasa a ser también sostenedor del sistema de educación, me gustaría de que también pudiese dar esa salida y esa propuesta, como bien dijo el señor Martínez, en poder también reevaluar y ver de qué forma también se puede reducir ese déficit en la partida que sea, si es personal, porque de alguna otra forma usted también ha sido la persona responsable de las contrataciones de las personas hasta el momento, lo cual también genera tal vez una sobredotación tanto de funcionarios como de personal, digamos, en esta área. Para poder también ser un poco responsable de quién ha sido quien ha contratado y también entregar un presupuesto contable real, ordenado y también en base a los procesos que se tienen que hacer, que creo que es lo más correcto desde su parte como sostenedor del sistema educacional. Bien, así lo haremos. Entonces sometemos a consideración la aprobación del PADEM en la parte técnica, como bien decía el jefe del DAEM. A excepción del capítulo 6, que lo reajustamos. Concejal, señor Ramírez. Se aprueba, señor presidente, en base a la moción que se indica. Perfecto. Concejala, señora Zamudio. Se aprueba, señor presidente. Concejal, señor Ibáñez. Se aprueba, señor presidente. Concejal, señor Sepúlveda. Previo a mi aprobación a la moción que está solicitando presidente, yo creo que es muy importante en todo momento mantener la disciplina y los equilibrios financieros. O sea, las municipalidades, las que hoy día están en situaciones muy dramáticas, como la que se ha mencionado, ha sido producto de que en su momento no se han tomado las medidas que corresponden. Cuando uno administra recursos públicos, y nosotros somos responsables, por lo menos yo hasta el 5 de diciembre, de dar mi opinión y mi voto, creo de que aquí ha habido por años una escuela en el área financiera de poder ser muy responsable en el uso de los dineros. Y apruebo, reitero, esta moción, no sé si la siguiente me tocará, pero creo que es una buena alternativa para aprobación técnica del PADEM, presidente. Muchas gracias. Concejal, señor Iturra. Se aprueba, presidente. Bien. Se aprueba entonces por la unanimidad de los concejales presentes con esa salvedad. Existe un tema que acá se los voy a comentar. Dice, se solicita someter a consideración del Consejo Municipal la aprobación de la reorientación de parte de los recursos considerados en la modificación presupuestaria número 19. Nosotros entregamos la modificación presupuestaria número 19 el día 11 de noviembre, es decir, el lunes recién pasado, y ahí hubo un inconveniente, no de valores, sino que en este caso, si ustedes tienen a mano la modificación presupuestaria número 9, si no yo se las voy a comentar. Dice transferencias corrientes a educación, estábamos transfiriendo 13 millones de pesos, ¿no es cierto?, por el tema del arriendo del inmueble o del edificio en el sector de Huacalemu a partir del diciembre del año 2018. Ellos por diversos motivos no habían obtenido las facturas y solamente hace algún tiempo la obtienen, por lo tanto nosotros no habíamos cancelado los arriendos de diciembre del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Esas cuentas las sacó, digamos, en el DAEM, en este caso, y se llega alrededor de 12 millones y fracción. Y es por eso que el contrato, en este caso, se hizo entre la Corporación Raíces y el municipio. Por lo tanto, no es necesario cargar esa cuenta, en este caso, al
a educación. Entonces, le estoy pidiendo por el presente, solicito a ustedes aprobar en el marco de la modificación presupuestaria número 19, esto es el día lunes 18, ¿no es cierto?, en lo referido al traspaso de educación de un monto de 13 millones de pesos destinados al pago del arriendo de la escuela de Guacalemu, que este traspaso se reoriente y sea asignado a la cuenta 215-22-09-002, arriendo de edificios del presupuesto municipal. Lo anterior debido a que el contrato de arrendamiento por la propiedad correspondiente a la escuela de Guacalemu está suscrito entre la Corporación Educacional y Desarrollo Social Raíces de Portezuelo y nuestro municipio, por lo cual no corresponde que el pago lo efectúe Educación, sino que lo realice directamente el municipio. Así que eso lo veremos el día lunes 18, ¿no es cierto? Pero la idea es que podamos el valor ese de 13 millones de pesos reorientarlo a nuestro presupuesto y no como traspaso a educación. Es una modificación interna. Exactamente. O sea, dejar un poco nulo lo que está ahí en la 19 y transferir al otro sí, que tenemos el otro ítem que sí también estamos pidiendo la aprobación, que es alrededor de 5 millones de pesos por el gabinete psicotécnico, que ese sí corresponde a nosotros. Bien. Pero es a modo de información solamente porque lo vamos a ver el día 18 de noviembre. Bien, sin más puntos que tratar, levantamos la sesión. Hay más sesiones, ¿no es cierto? Y otras actividades, así es que la idea es